Hermanos, buenas tardes, buenas tardes, hermanas. Sean bienvenidos a este servicio virtual. Hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de nuestro compromiso, de nuestros deberes como cristianos. Muchos de nosotros, hermanos, siempre buscamos qué es lo que la fe nos puede dar, la fe nos puede otorgar. Incluso muchos de nosotros pensamos que por el hecho de haber recibido al Señor Jesucristo, ya estamos del otro lado de la vida. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas personas rescatadas de las garras de las tinieblas viene con hábitos que son totalmente diferentes a los hábitos que se deben de practicar en el reino de los cielos? Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Sin embargo, hermanos, el nuevo creyente o el creyente debe de cumplir con ciertos deberes que tienen que ver con Dios y con su prójimo. A veces, hermanos, solamente queremos privilegios, pero no estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si esto lo hiciéramos en el trabajo? En el trabajo tenemos deberes y obligaciones. Y los deberes del trabajador es cumplir con un horario, cumplir con su tarea de trabajo. Y a veces, hermanos, nosotros como cristianos no hemos sabido entender ni comprender cuáles son nuestros deberes. Por eso, hermanos, yo les invito a que abran la palabra de nuestro Dios y vayamos allá al libro de los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 8, al 9. Y miren lo que dice. Y nos habla precisamente a cada uno de nosotros, hermanos. A veces, en medio de las tragedias, de las dificultades, de las necesidades, nosotros vamos perdiendo la conciencia de que no solamente Dios tiene deber con nosotros, sino también nosotros tenemos deberes para con Dios. Y miren lo que dice Pablo, y habla a la iglesia, no habla a personas desconocidas o a personas que no conozcan del Evangelio. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Roma y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, si nosotros presentamos, hermanos, nos presentamos delante de Dios como sacrificios vivos, no de animales como en el Antiguo Testamento, sino un sacrificio vivo. ¿Y qué quiere decir sacrificio vivo? Quiere decir que voy a darme, a entregarme todo para el Señor. Dice, santo. Santo quiere decir apartado para un servicio especial para Dios. Agradable, porque es un culto racional, es decir, razonado. Y luego sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando Dios nos pide algo, hermanos, no nos lo pide nada más porque Él es caprichoso, sino lo hace con una razón bien determinada. Y sigue diciendo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe, hermanos, no crece como las uñas en nosotros. No crece como el pelo. La fe, hermanos, es un don de Dios. Y si Dios no nos da esa fe en Él, en sus promesas, en su palabra, entonces, hermanos, no estamos en esa fe que Dios quiere. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servir, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿De qué nos habla Pablo aquí, hermanos? Pablo nos habla de un culto racional. Miren, primero, tenemos que ver, hermanos, qué tan consagrados estamos al servicio de Dios, porque somos los santos de Dios, no los glorificados. Somos los santos de Dios, es decir, aquellos que hemos sido llamados para un servicio a Dios. Cuando se trata, hermanos, de pedirle a Dios, queremos que Dios cumpla con su deber. Es que tú dijiste que tú nos vas a escuchar y vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y situaciones así que le reclamamos a Dios, pero cuando se trata de nuestros deberes, hermanos, nos olvidamos de ellos. Y el primer deber, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos es el de la consagración. Consagración. El término consagración, hermanos, deriva del latín consecratio onis, es decir, hacer algo sagrado para Dios. ¿Cuántos, hermanos, cuántos de nosotros verdaderamente estamos consagrados a Dios? Esa es la consagración. Señor, yo me consagro a ti. Mire, tenemos un ejemplo muy bello, muy hermoso y muy digno de seguir. Ana, aquella madre que llegó al templo e hincada de rodillas, hermanos, estuvo un tiempo orando, al grado de que el sacerdote Elí le dijo: ya, digiere tu vino, porque estás borracha y aquí no tienes que entrar borracha, porque es un lugar consagrado a Dios. Y la mujer le dijo: no, Señor, no estoy borracha. Estoy derramando mi alma delante de Dios para que me conceda un hijo. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo Ana? Si tú me concedes un hijo, yo lo voy a consagrar a tu servicio. Ana cumplió. Cuando destetó a Samuel, se lo llevó al sumo sacerdote y le dijo: aquí está. Este es por el niño que yo oraba en aquella ocasión. Está consagrado para el Señor. Y se olvidó y lo dejó en consagración a Dios. Fue su deleite como madre, como mujer, perdón, por ser madre. Pero finalmente lo consagró para un servicio. ¿Qué? ¿Qué quiere decir consagración? Para un servicio sagrado. Y Samuel fue el último de los jueces y el primero de los de los profetas. En sentido más amplio, hermanos,
el término consagración? Significa aquello que pertenece a un orden de cosas reservadas, inviolables, aquello que debe ser objeto de respeto por parte del creyente. Este edificio, hermanos, cuando se terminó, hace 52 años, si no estoy mal, se consagró. ¿Para qué? Para la alabanza, la gloria y la honra de nuestro Dios. Cuando nosotros, después de un periodo de enseñanza en lo que son las doctrinas de la Iglesia Nacional Presbiteriana, y se pidió ser bautizado para consagración a Dios, adquirimos deberes, hermanos, adquirimos privilegios, sí, pero también adquirimos deberes. Entonces la consagración es lo que hace un nuevo creyente para servir a Dios en su vida y con su vida. Y hermanos, esta pandemia nos ha ayudado mucho a olvidarnos de esta consagración. Ya nos estamos olvidando porque no estamos asistiendo al templo, pero nos hemos olvidado, hermanos, de que cada domingo en el servicio virtual mi hogar se convierte en el templo de Dios. Mi casa se consagra para la adoración a Dios. Quitémonos, hermanos, la tacita de café, el sandwichito, la torta, los nopalitos, el chicharrón. Hermanos, aquí cuando venimos al templo, hermanos, no traemos nada de eso, a menos de que tengamos una reunión de iglesia en el salón social o en el pasillo. Pero en este momento mi casa es casa de oración. Y tengo que respetarla con esa consagración que mi Dios requiere. Y no solamente mi hogar, tengo que consagrar mi vida. Porque yo soy el invitado especial de mi Dios. Porque su voz me está llegando hasta mi hogar, no tengo que salir, me está llegando hasta mi hogar. Por eso tenemos que consagrar los hogares. Ese espacio donde usted está mirando este servicio virtual debe de consagrarlo, pero también debe de consagrar su vida y poner la atención de vida que se requiere para esto. La consagración hace, hermanos, de los creyentes unos servidores a Dios. Y cuando el creyente se consagra, lo hace consciente de que su Señor y Dios es Jesucristo. Y su vida debe de ser una representación de Cristo en la tierra. Cosa, hermanos, que no hemos hecho. Hay una parte en uno de los profetas, ahorita no viene a mi mente, que dice: te he puesto por cabeza y no por cola. Eso es lo que Dios quiere que seamos cada uno de los creyentes, cabezas y no colas. Por eso Dios nos pide una consagración. Y la Biblia, hermanos, nos dice cómo es que el creyente se debe de consagrar. Y lo está diciendo Pablo. Y miren, yo encontré por lo menos 4 cosas. Se las voy a decir. Tenemos que consagrar nuestro cuerpo. Y esto no se refiere, hermanos, a someter al cuerpo bajo rigurosos procesos de mortificación, con ayunos, con aislamientos y otros tipos de sacrificio. No,
No. Cuando habla de someter al cuerpo, hermanos, en sacrificio vivo, Pablo, no solamente vivo y santo, sino que también santo, se refiere a vivir con santidad. Miren lo que dice ahí mismo Romanos 6:19, hermanos. Miren, 6:19 dice de la siguiente manera: hablo como humano. Pablo está, es la misma carta que estamos, de la cual tomamos el pasaje para esta predicación, nada más que es en el capítulo 6 y versículo 19, dice: hablo como humano. Pablo no se sentía ya en el cielo, no. Pablo sabía cuáles eran las dificultades que estaba pasando. Y dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Hermanos, todos somos débiles en la carne. En la carne, hermanos, somos muy débiles. El pecado, hermano, está con solo estirar la mano. Y dice que así como para iniquidad, para el pecado, para que mejor entendamos, presentamos vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora que somos cristianos, ahora que hemos recibido a Cristo, dice: ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y luego dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No lo estamos haciendo inconscientemente. Si ustedes están sentados allí en ese lugar que han escogido para el día de hoy escuchar este mensaje, hermanos, lo hicieron conscientemente, lo hicieron racionalmente, se comprometieron con ustedes mismos y se están comprometiendo con Dios. Entonces, tenemos que decir lo siguiente: tenemos que someter nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es decir, alejados del pecado, la maldad y la desobediencia, ya que estos tres, hermanos, están dentro del ser humano. No es lo que está afuera en el mundo, es lo que nosotros mismos llevamos por todos los lugares a donde vamos. Llevamos el pecado, actuamos con maldad, no somos obedientes a la ley de Dios. Y digo ley, hermanos, porque no hay más que 2 mandamientos. El mismo Señor Jesucristo lo decía. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cierto? Sí. Bueno. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos, hermanos, que diríamos, pues fácilmente se pueden cumplir, siempre y cuando tengamos un culto racional para con nuestro Dios. El pecado, hermanos, está en nuestra naturaleza. Somos entes pecadores por naturaleza. La maldad está en nuestra mente. Cavilamos, hermanos, la maldad, la venganza, el me las vas a pagar. Y la desobediencia, hermanos, pues está en nuestra ignorancia por no conocer la palabra misma de nuestro Dios. Entonces, si no conozco algo, pues lo voy a hacer porque lo desconozco. Pero ¿qué dice Pablo? Aquí mismo, Romanos 7, Romanos 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás las pertenencias de tu prójimo. Y dice Pablo: y aquello que no quiero,
Eso hago porque veo esta ley que está en mí, el pecado que mora en mí. Entonces, hermanos, el pecado está en nuestra naturaleza. Vuelvo a repetir. La maldad está en nuestra mente. Y la desobediencia está en nuestra ignorancia. Ignoráis las Escrituras. Y en el camino a Emaús, el Señor a aquellos dos personajes les abre las Escrituras. Los profetas, los salmos, el Pentateuco. Porque aquellos hombres desconocían que aquel que iba caminando juntamente con ellos era el mismo Señor resucitado. Nosotros estamos creyendo en ese Jesucristo resucitado, pero no le conocemos porque no hemos escudriñado su palabra. Juan 5:39. La Biblia nos dice, hermano, que un creyente debe consagrar entonces su mente. Esa mente que nos lleva a la maldad. Esa mente, hermanos, que es la parte del alma donde están los pensamientos, ideas y razonamientos del ser humano. No estoy hablando de la conciencia, estoy hablando de la mente. Ahí donde guardamos recuerdos buenos, malos. La mente, hermanos, es nuestra gran computadora. Ya Dios había inventado la computadora aquí. Se la dio a Adán y se la dio a Eva. Yo no sé si tuvieron un golpe en la cabeza porque descompusieron el sistema de la computación. Los malos pensamientos, hermanos, las cosas negativas y también la concupiscencia, la lascivia y todas esas cosas negras que pensamos, hermanos, están aquí en la mente. La mente, hermanos, es la que muchas veces no permite que el cristiano se desarrolle en la vida espiritual y material. La mente nos lleva a cuestionar la palabra de Dios. La mente nos lleva a cuestionar la existencia de Dios. La mente nos lleva a pensar que somos superiores a Dios. Eso es lo que hace la mente, hermanos. Por eso la Biblia nos manda a que cambiemos nuestra mentalidad. Miren lo que dice Romanos 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. No habla de aquí, habla de acá, del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. No dejemos que nuestra mente nos venza, hermanos. Tenemos que luchar grandemente. Así como luchamos en contra del pecado, tenemos que luchar en contra de nuestra mente. Porque la mente, hermanos, es la que dirige, hermanos, nuestro cuerpo. Cuando yo doblo las manos, hay una señal que viene de mi mente para que yo pueda doblar mis 5 dedos. Cuando yo camino, mi mente, hermanos, me dice, da el paso con el pie izquierdo, con el pie derecho, cuidado, hay un escalón, mi mente me lo está diciendo. Y a veces son cosas que hacemos tan cotidianamente, hermanos, que ya no pensamos que es la mente la que nos está dirigiendo. Cuando nosotros volteamos a ver algo malo, hermanos, es la mente la que nos... Mira. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con nuestra mente. Cuando nosotros podamos controlar nuestra mente a través, hermanos, de que la imbuyamos de la palabra de Dios, entonces tendremos una actitud correcta en relación a los dones, talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Continuamos con Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, otra vez la mente, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe no es tuya. Tú no desarrollaste la fe. Tú desarrollaste una mente perversa, pero la fe viene de lo alto. Es un don de Dios para ti, para que te consagres y para que le sirvas al Señor. Para eso es la fe. Para eso es la fe. Para que borre de tu mente todas esas porquerías que muchas veces, hermanos, tenemos aquí en la mente. Estas actitudes, hermanos, que vienen de nuestra mente, debemos de tener, hermanos, un corazón sin orgullo. No debemos de tener un concepto más alto del que tenemos. Nadie es mejor que nadie, hermanos, porque nadie ha llegado a la perfección. Pablo mismo luchaba por llegar a la perfección del varón perfecto. Y en ninguna parte de la Escritura dice que alguno de los grandes hombres de la Biblia o mujeres de la Biblia haya alcanzado esa perfección, con excepción de Jesús. Sí, ya sé. Pero él era Dios, pastor. Pero él era Dios humanado. Sí, pero también era hombre. Con las debilidades que tú y yo tenemos, con las necesidades que tú y yo tenemos, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y mostró quién era él en realidad. Y para tener un corazón sin orgullo, hermanos, necesitamos algo que se llama modestia. Ser modesto. No tengas más alto concepto del que debes de tener. Piensa en ti con cordura, dice Pablo. Y piénsalo conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. ¿Qué es la modestia, hermanos? Miren, la modestia es no el humillarse en el sentido de sobajarse. Es humillarse, hermano, en el sentido de no creerse más de lo que uno es. Porque todos, hermanos, todos, sin excepción, hemos pecado delante de Dios. Pero a veces creemos que somos los intocables. Nuestras habilidades, talentos, dones espirituales, hermanos, todos ellos provienen de Dios. Él nos da cada uno de estos elementos, hermanos, solamente por su gran misericordia, no porque lo hayamos ganado. Y esa es la razón por la que no nos debemos de llenar de orgullo sobre aquellas cosas, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios y que tenemos para bendición de los demás, no para provecho propio. Yo muchas veces se los he dicho, perdón por hablar de yo. Lo que yo sé, hermanos, yo quisiera que ustedes lo aprendieran, pero que tuvieran interés, el deseo, la firmeza. Cuando yo me muera, hermanos, todo lo que hay aquí en mi mente, en cuanto a la palabra, se va a ir conmigo. Porque no voy a poder alcanzar en lo que me reste de vida a escribir lo que yo sé, ni a enseñar lo que yo sé. Y esto, ustedes han de saber mi comportamiento en cuanto a este tipo de cosas. Tenemos que comprender, hermanos, que somos uno en el Señor y que dependemos los unos de los otros.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo no puedo quitarme mi brazo derecho porque me es útil. Yo no puedo quitarme ninguno de mis miembros porque todos funcionan en mi cuerpo. Unos bien y otros mal, pero todos funcionan. Y por lo tanto, hermanos, estamos para ayudarnos los unos a los otros, en oración y ruego. Esto, hermanos, es un ejemplo de cómo el cuerpo está unido y funciona de acuerdo a todos sus miembros. Miren, en relación con los hermanos de la fe, este cuerpo que somos en Cristo, la relación de la iglesia debe de ser, primero, con amor sincero. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Debemos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, debemos todos unirnos en un servicio diligente a nuestro Dios. Vayamos a Efesios 4, 1 al 4. Efesios 4, del 1 al 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué más? Una actitud positiva de los unos para con los otros. Romanos 12 y 13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la oración, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esto debe de ser la actitud de nosotros, hermanos. Esto es parte de los deberes que cada uno de nosotros tenemos como parte de la iglesia que somos en Cristo. Queda un punto muy importante, hermanos, que es nuestra relación con los no creyentes. ¿Cómo tenemos que actuar con ellos? Porque sin duda, hermanos, nuestra relación con el no cristiano es muy importante y por tal razón debe de estar viviendo en paz. ¿No crees? Bueno, yo te digo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo te digo lo que Dios te ofrece en su amor y en su misericordia. Algo, hermanos, que debe de caracterizar al cristiano, y es que debe vivir en paz con las demás personas. Versos 17 y 18 del capítulo 12 de Romanos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Para qué te preocupas tú? Gánate a ese tu enemigo para Cristo. Evita las venganzas. El creyente ya no debe de tener deseos de venganza por mucho daño que le hayan hecho, sino deja que Dios se encargue de este asunto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sirve al enemigo. Si tiene sed, dale de beber. Si lo ves desnudo, vístelo. Si no tiene dónde dormir, dale un rinconcito en tu casa. Esto es lo que debemos. Esos son los deberes del cristiano, hermanos. El cristiano debe de aprender a servir aún a la gente no cristiana, para que a través de nuestro servicio puedan convertirse y llegar a los pies de Cristo.
Miren, hermanos, la vida del creyente no es una vida de penas ni de dolores, es una vida de esperanza. Sí, más bien es una vida de entrega completa y total. Por eso Pablo dice: os ruego, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todo esto, hermanos, demuestra una vida superior, y esto puede ser posible. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto puede ser posible? Si el Señor Jesucristo, hermanos, reina en nuestro corazón, reina en nuestra mente, controla nuestro cuerpo, y nos encontramos rendidos al Espíritu Santo, entonces, hermanos, vamos a hacer eso que tantas veces repetimos: en Cristo vamos a ser más que vencedores. Y sabremos cumplir, hermanos, con nuestros deberes que como cristianos tenemos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie lo va a hacer. Nadie va a hacer lo bueno por ti. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo bueno para mostrar al mundo que Cristo en realidad vive en nuestro corazón y que controla nuestra mente. Que el Señor les bendiga.